Ya, ahí estoy grabando. Ya. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan estudiado como para el control del lunes. El auxiliar de esta semana no va a ser de materia que entra para el control, es de esperanza. ¿Ya? Bueno, la esperanza por sí es como algo difícil de definir sin caer en la redundancia de decir que es el valor esperado, pero ténganlo más o menos como por esa definición. Ya más adelante, cuando veamos más ejemplos, vamos a comprender como más que de lo que se trata la esperanza en sí. Y bueno, mucha gente dice que la esperanza es el promedio, y eso no es muy correcto, pero tampoco es algo como muy descabellado. Lo que pasa es que, van a ver después, la esperanza converge al promedio. Es decir, la esperanza es el promedio, pero para un n muy grande y bajo ciertas condiciones que vamos a explicar. Ya, la varianza puede ser discreta o continua. Y la única diferencia es, igual que en las marginales, eh, que es una sumatoria o una integral. La esperanza discreta, lo único que tienen que hacer es multiplicar los valores que puede tomar la variable aleatoria por la probabilidad de que esa variable aleatoria ocurra. Y la suman sobre todo el espacio. Eso es muy importante. Cuando querían calcular una cierta probabilidad y querían como por ejemplo la probabilidad acumulada era hasta tal punto que se acumulaba. No, aquí en esperanza es todo el espacio. Ya eso es muy importante. Y la variable continua es más sencilla, simplemente la integral de, de x, que es la variable aleatoria, por la marginal de x, ¿ya? Y también es la integral en todo el dominio, es decir, de menos infinito a más infinito. Pero como hemos visto, a veces el dominio se acota, si un uniforme 0,1, la integral entre 0 y 1, ahí van a ustedes cachar en cada ejemplo. Ya también se puede definir la esperanza de una función. ¿Y cuál es la diferencia? En que en vez de calcular la esperanza de x, como están calculando la esperanza de una función, reemplazan esa x por una función. Y eso se puede generalizar para todo. Una constante, una función cuadrática, lineal, cualquier tipo de función, simplemente se la ponen al lado a la marginal si es una variable continua, o se lo ponen al lado a la probabilidad dentro de la sumatoria si es una función discreta. En el auxiliar vamos a ver el caso de una función discreta a la que se le calcula la esperanza, para que vean. Ya. Después viene la linealidad. Una de las propiedades de la esperanza es su linealidad. ¿Y quiere decir eso? Que para la suma se separa y bota las constantes hacia afuera. Como por ejemplo, la esperanza de ax más b, siendo x una variable aleatoria y a y b constantes, es igual a por la esperanza de x más b. Y aquí un pequeño detalle que no está de más decir. Esto en estricto rigor quedaría así. A por la esperanza de x más sale la constante, es decir, b, y ¿qué queda dentro? No queda nada, queda un 1. Entonces es esperanza de 1. ¿Y ahí qué pasa con esto? Esto es la esperanza de una función, solo que ahora este h viene a ser 1. Ya entonces, la esperanza de 1 es la integral en todo el dominio de la marginal. ¿Y qué? Y eso por axioma de probabilidad tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Porque está integrando la marginal en todo su dominio y la marginal por definición tiene que estar normalizada, es decir, la sumatoria o la integral en todo su dominio tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto es 1 y nos queda a por la esperanza de x más b. Entonces la esperanza de cualquier constante es igual a la constante. Esa propiedad es muy útil, la van a ver mucho. Ya, la esperanza de la suma, sean x, y variable aleatoria, cualquier tipo de dependientes, independientes, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Ya? Y por último, la esperanza del producto, sean x, y variables independientes. Esto es lo importante. La propiedad de que la esperanza del producto es igual al producto de la esperanza se cumple solo si se asegura antes la independencia. Ya, por si es que hay alguien como curioso respecto a este tema, ya, si es que x e y son dependientes, entonces, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, pero se le suma un factor extra que se llama covarianza, covarianza de x con y. Y a la covarianza la van a ver la clase de mañana probablemente con el profe, y es como la relación que tienen dos variables una con la otra. ¿Ya? Y entonces,
Cuando dos variables son independientes, no están correlacionadas, no tienen covarianza, así que esto es 0. Y por eso la esperanza es el producto del producto de la esperanza. Ya son como todas las propiedades de la esperanza. La esperanza es muy importante que la aprendan, porque de ahora en adelante, en todos los problemas que hagan, van a tener que al menos calcular una esperanza. Así que esto tiene que quedar muy claro. ¿Alguna duda como de teoría? No, ya. Vamos a partir con el auxiliar. Ya, dime Valentino. Aquí pasa si en un experimento de dados, en vez de enumerar los resultados del 1 al 6, los números del 0 al 5. Y ahí lo que estás haciendo es simplemente cambiar la variable aleatoria. ¿Ya? En vez de tener una variable aleatoria que vaya del 1 al 6, va a tener una variable que vaya del 0 al 5. Entonces estarías diciendo que es como el número que salga en el dado menos 1. Y eso sería como tu definición. ¿Cómo afecta la esperanza? Lo afecta, en efecto, en el cálculo de la esperanza, porque en vez de hacer la sumatoria sería como, si tenemos los valores como del 1 al 6, sería 1 por un sexto más 2 por un sexto, así, hasta 6 por un sexto, sería 0 por un sexto, y así hasta 5 por un sexto. Y ahí tendrías otra varianza, porque tienes otra esperanza, porque tienes otra definición de variable aleatoria. ¿Ya? Y sería como la esperanza de enumerar del 1 al 6 menos 1. Cambiaría en una unidad la esperanza. No sé si respondí con eso tu duda. Sí. Sería como un cambio del valor, ¿no? Más que algo más profundo. Ya, vamos a partir. Vamos a calcular varias esperanzas de partida. Calcule la esperanza de las siguientes variables aleatorias. No, la esperanza no entra el lunes. Entra hasta el auxiliar pasado que tuvieron con el Bruno. Hasta el auxiliar 5. Sí. Ah, sí, sí. El profe me dijo que lo pasó el lunes. Que dio hasta todo lo que vamos a ver acá. Ya, calcule la esperanza de la siguiente variable aleatoria. X variable aleatoria discreta, tal que X distribuye como una binomial de parámetros n, p. Ya, vamos a partir. Ya, tenemos una X que distribuye binomial np. Entonces la esperanza, como es una discreta, es X por la probabilidad de que X sea igual a K, que es la definición de una distribución binomial. Y van enumeradas desde el 0 hasta el n. ¿Ya? Y ahora, como sabemos que es binomial, esto lo conocemos. Esto es conocido. Sería lo voy a poner como un K. Este lo vamos a usar de notación K, para que no se confunda. ¿Ya? Y la probabilidad de una binomial es la combinación de n sobre k, de p a la k, y 1 menos p por n menos k. Ya, aquí como que es tentador, como echarse el k con el k factorial que está abajo en la combinación, pero ojo, el 0 no es cancelable. Así que para echarnos cosas, vamos a tener que desarrollar el caso de k igual a 0 separado. Sería 0 por la combinación de n sobre 0 por p a la 0 por 1 menos p a la n. ¿Ya? ¿Y qué nos sobrevive? Nos sobrevive la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Por k, aquí voy a desarrollar el tiro de la combinación, que es n factorial
sobre n menos k factorial sobre k factorial por p a la k, lo otro sería igual 1 menos p a la n menos k. Ya, esto es 0, esto es n, esto es 1, ya, así que el 0 se los come todos, así que esto muere. ¿Ya? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Nos podemos echar el k con el k factorial. Y nos queda n menos k factorial y k menos 1 factorial. Vean acá. Ya, aquí esto se parece mucho a una combinación de n sobre k menos 1. ¿Ya? Así que nos vamos a armar eso. Pero ¿qué pasa? Nos sobran unos términos. Porque para que sea una combinación de n menos 1 sobre n menos k menos 1, esto debería ser n menos 1 factorial y nos sobra un n, ¿ya? Así que este n lo voy a sacar para afuera y aquí me voy a armar la combinación. Ya. Y esto se parece a un binomio de Newton, pero el problema es que el binomio tiene que partir desde un índice 0, ¿ya? Y tiene que ser hasta el índice de la parte de arriba de la combinación. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de índices. Voy a decir que j es igual a k menos 1, ¿ya? Así va a pasar de que el j va a partir desde 0 hasta qué? Hasta n menos 1. Porque como el k llegaba hasta n y j es k menos 1, j va a llegar hasta n menos 1. Y así la combinación nos queda n menos 1 sobre j, p a la k, digo p a la j, sí, p a la j más 1, sí, debo hacer ese cambio. Porque todos los k se me tienen que transformar en j. Voy a hacer j más 1. 1 menos p, n menos j menos 1. Ya, ahora vamos a ver si se cumple el binomio de Newton. Parte desde el 0, sí. La parte de abajo de la combinación es el índice, correcto. La parte de arriba de la sumatoria es la parte de arriba de la combinatoria, listo. Ya, ahora el primer elemento tiene que ser igual al índice. Y aquí nos sobra un 1, ¿ya? Así que voy a sacar ese p para afuera. ¿Ya? Aquí la dejo de igual a 0 hasta n menos 1. A la j. Y el segundo elemento tiene que ser igual a la resta de los elementos de la combinación. Y eso también está correcto, porque n menos 1 menos j es exactamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya tenemos listo el binomio de Newton. Así que va a ser np por la resta, digo, la suma de lo que está ahí, p más 1 menos p, ¿a qué? A la parte de arriba de la sumatoria, que es n menos 1. Ya los p con los p se van, entonces queda 1 a la n menos 1, así que todo esto es 1. Por lo tanto, la esperanza de una binomial de parámetro n, p es igual a n por p. ¿Ya? Y eso se cumple para todas las binomiales de parámetro n, p. ¿Alguna duda con este cálculo? Todo bien. Entonces pasamos a la b. Dice, sea x una variable discreta tal que
X distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Ya que lo que pasa es que, vamos a ver, yo me quería echar el K con el, uno de los, con el K del K factorial, ¿ya? Y eso no lo podía hacer para el caso de K igual a 0, porque el 0 no es cancelable. Así que no me puedo echar un 0 con un 0, ¿ya? Y porque tampoco hay un 0 en el factorial. Así que tenía como que separar los casos, y ya para el K igual a 1, ahí sí me podía echar los K, el que está arriba con el de la combinación. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Ya. La B. Nos dicen que X distribuye una Poisson de parámetro lambda. ¿Ya? También cálculo la esperanza. Sumatoria de la variable aleatoria por la probabilidad de la variable aleatoria. Y aquí la voy a anotar al tiro que la Poisson es conocida también. Se pifió esto. De menos lambda, lambda a la K, sobre K factorial. Y ahí los índices de una Poisson son desde K igual a 0 hasta infinito. Ah, aquí también. El X de la variable aleatoria lo voy a cambiar por un K. Y acá el mismo caso. Es como tentador echarme el K con el K factorial, pero como no puedo echármelo cuando K igual a 0, también hago la separación. Aquí a 0 por exponencial de menos lambda por lambda 0 dividido en 0 factorial, que esto es 1. Más la sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito. Aquí queda K por exponencial de menos lambda, lambda a la K, sobre K factorial. Y acá 0 por todo esto, se nota que no es 0, pero igual no está 0, así que todo esto también muere. Y aquí puedo conseguir lo que buscaba, que es echarme el K con el K factorial. Así que nos va a quedar la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de exponencial de menos lambda, lambda a la K, sobre K menos 1 factorial. Ya, y aquí hago otro cambio de variable, y es el mismo. J es igual a K menos 1. Así que la sumatoria nos queda desde J igual a 0 ahora, hasta infinito. ¿Por qué infinito? Porque infinito menos 1 sigue siendo infinito, así que este límite no va a cambiar. La exponencial tampoco, no tiene ningún K. El lambda a la K cambia como un lambda a la J más 1, y este exponencial de menos K va a ser un exponencial de J. Ya, aquí lo que voy a hacer es, voy a sacar ese 1 que me molesta en el lambda, y me va a quedar lambda de la sumatoria desde J igual 0 hasta infinito de exponencial de menos lambda, lambda a la J sobre J factorial. Y ahí se fijan, esto es la probabilidad de una Poisson. Y además esto está en una sumatoria, así que puede ser una acumulada. Y es la sumatoria desde 0 hasta infinito. Es decir, esta es la acumulada de una Poisson, una F mayúscula, hasta infinito. Oh, me quedó horrible ese infinito. Hasta infinito. ¿Y cuál es la gracia de la acumulada hasta infinito? Esto es igual a 1. ¿Ya? Así que todo esto es igual a 1. Por lo tanto nos queda lambda por 1, que es lambda, y esa es la exponencial, digo, la esperanza de una Poisson. La esperanza de una Poisson de parámetro lambda es lambda. ¿Ya? ¿Alguna duda con este cálculo? Y ahí terminamos con las discretas, nada más de sumatorias, ahora solo integral. Bueno, al menos en esta pregunta. Ya, vamos a pasar a la C. La C dice, sea X una variable aleatoria continua esta vez, así que va a haber una integral, tal que X distribuye como un uniforme A, B.
Ahora X distribuye un uniforme A, B. Iván, ¿sabes que no entendí? ¿Y por qué te diste tremenda vuelta y llegaste a la misma cuestión al principio? ¿En qué parte? En la pregunta anterior. Tú dices que cómo pasé de esto a esto. ¿Eso es igual a ese de ahí, po? No, porque aquí hay un K. Y aquí no hay ningún K. Gracias. Sí. Para eso me di esa vuelta, como para echarme un K y que me queda solamente la probabilidad de una Poisson. Ya, gracias. Sí, ese era como el truco. Ya. Ya, como ahora estamos trabajando en un continuo, es la integral en todo el dominio de X con su marginal. ¿Ya? ¿Y qué sabemos? Que X es una uniforme A, B. Así que el único parte del dominio en que no es cero es entre A y B. Todo lo demás es cero, así que no aporte nada a la sumatoria. Y en este caso la integral. El X se queda tal cual, pero y la marginal de una uniforme es conocida. Y es 1 sobre los límites, la resta de los límites de la uniforme. ¿Ya? Y esto ya es muy sencillo. La constante sale para afuera y nos queda la integral entre A y B de... no, está adelante. De x de x. ¿Ya? Y así que tengo que solamente resolver la integral que me queda, que es x cuadrado medios entre A y B. Por lo tanto es un medio de B al cuadrado menos A al cuadrado sobre B menos A. Y así se fijan, lo de arriba lo puedo separar de una suma por su diferencia. Ya entonces la diferencia se da con la diferencia de abajo y me sobrevive solo la suma. Por lo tanto, me va a quedar A más B medios. Y eso es la esperanza de un informe A, B. Y tiene sentido, porque si graficaran cómo es el comportamiento de una uniforme, la uniforme entre A y B es como siempre igual, es lo mismo para todo lo que está dentro del intervalo. Así como que el valor esperado debería ser como la mitad. Y eso es justamente la esperanza. El valor de la mitad del intervalo. Ya, ¿alguna duda con las uniformes y las esperanzas continuas? Ya, vamos a pasar a la D. X es una variable aleatoria continua tal que X distribuye como una exponencial de parámetro alfa. Ya, acá lo mismo de siempre. X distribuye como una exponencial alfa y la esperanza va a ser integral entre 0 e infinito, que es donde está definido una exponencial de X por alfa exponencial de menos alfa X, que es la marginal de una exponencial, todo esto integrado de X. Ya el alfa sale y nos va a quedar la integral de X exponencial de menos alfa X de X. Ya, esto lo voy a resolver por integración por partes. Y nos queda alfa producto de menos X exponencial por alfa. ¿O no? ¿O sí? Me está enredando. Y ahora sí. Esto es menos X exponencial de menos alfa X entre 0 e infinito más la exponencial de 0 e infinito de menos alfa X de X. Ya, esto en infinito, esto es 0, así que se come esto, y esto es 1, así que el X que vale 0 se lo come, así que todo esto muere. Y nos queda solo esto, que es igual a 1 sobre alfa exponencial de
alfa x entre 0 e infinito, ¿ya? En infinito esto es 0, así que muere, y en 0 nos queda 1 sobre alfa, porque en 0 esto es 1. Y esa es la esperanza de una variable que distribuye exponencial de parámetro alfa, 1 sobre el parámetro, ¿ya? Como se pueden ver, el cálculo de esperanzas de la variable continua es como mucho más sencillo. No hay como que sacarse binomios de Newton de la manga, ni hacer trucos medio chanchullos. Es simplemente llegar a integrar, ¿ya? Y así que eso, cuando le estimemos como una exponencial de una distribución como muy random, como exponencial de lo que sea, o x cuadrado de marginal, va a ser continua, siempre continua. Ya, y lo último para acotar, si se fijan, todas estas variables distribuían como distribuciones conocidas, y ya el profe, como en 2 clases más, va a como hacer un resumen de esperanzas y varianzas de todas las distribuciones, y para llegar al control o para la tarea pueden llegar y decir, ya esta es la esperanza, ya una binomial, pum, la exponencial NP, nada más. Y te faltó un alfa. No, el alfa muere al hacer la separación, la distribución oh, estoy muy enredado. La integración por parte. Sí, como que ahí se va el alfa. No, esta otra tarea, de otro ramo. Ya. Sí, que también tengo una tarea mañana y no he hecho nada. Ya, la P2. Vamos a ver la esperanza de una función. Sea x una variable aleatoria discreta, que tiene la siguiente función de probabilidad acumulada, ya eso es importante, es una f mayúscula. 0 si es menor a 1, a menos 1, teta cuarto si está entre menos 1 y 0, teta tercio si está entre 0 y 2, y 1 si es mayor o igual a 2. Además consigue la siguiente función, g de x, que vale 5 si es que x vale 2, y 23 si no vale 2. Y nos piden calcular la esperanza de g de x. Ya. Partamos. P3. No, P2. Uf, en otro planeta. La esperanza de gx. Ya como les dije, solamente como estamos trabajando con una función que es discreta, va a ser x por las probabilidades de que... no, nada que ver. Va a ser gx evaluado en un cierto punto por la probabilidad de ocurrencia de ese punto. ¿Ya? Y la gracia de este problema es que g de x solamente tiene dos valores, que es cuando x es igual a 2, ¿cierto? A 2, ¿cierto? Y cuando x no vale 2, ¿ya? Así que toda esta sumatoria se nos reduce a la suma de dos sumandos. ¿Ya? Entonces, como que ya tenemos esta parte de la esperanza, solo necesitamos la probabilidad de que x sea igual a 2 y la probabilidad de que x no sea igual a 2. ¿Ya? Así que para eso recurrimos a la acumulada. ¿Qué nos dice la acumulada? Que nos dan como que hasta acá es la probabilidad de que x sea menor a 2. Y de acá para acá y hacia abajo nos dicen la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos cuál es la probabilidad de x sea igual a 2? Tomamos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 y le restamos la probabilidad de que x sea menor a 2. ¿Ya?
Así como que todos los menores, así que todos los menores se nos mueren con esto. No, aquí tengo los signos mal. No, pero está bien, ya, se entendió. Ya, por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser igual 1 menos teta tercios. ¿Ya? Y esto lo dejamos simplemente como 3 menos teta tercios. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea distinto a 2? Esto lo que nos están pidiendo es simplemente el conjugado, que es todo lo contrario a lo que calculamos. Porque si ya tenemos cuánto vale cuando es igual a 2, la probabilidad de cuando no sea igual a 2 es simplemente trabajar con el conjugado. Es decir, 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 2. Y eso es igual a teta tercios. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo listo. Ya cuando g cuando x es igual a 2 vale 5. No, 5 por 3 menos teta sobre 3 más 23, que es lo que vale g cuando x es distinto a 2 por teta tercios. ¿Ya? Y eso es 15 menos 3, no, menos, 5. Ya. No, espérate, me confundí. Ya, sí. Ups, perdón. 5 teta más 23 por teta sobre 3. ¿Ya? Y eso es igual a 15 más 18 teta sobre 3. Y eso es igual a, lo pueden dejar ahí simplemente, pero para profundizar, 5 más 6 teta. Y eso es la esperanza de una función. ¿Ven? Es simplemente, en vez de calcular la esperanza como si hubiera una x, lo cambian por sea lo que le están pidiendo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda con este desarrollo? Fue bastante cortito como para ejemplificar cómo se calcula una esperanza de una función. ¿No? Ya. Ya. Ya vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a volver a las 4:53. Antes de irme, ¿tienen alguna duda de lo que llevamos hasta ahora? Ya, entonces vamos a la pausa. Nos vemos a las 5:53.
Ya, retomando, pasemos a la P3. En una mesa circular hay hay n personas sentadas. Cada persona lanza de forma independiente una moneda con probabilidad P de que salga cara. Una persona se denomina aislada si se obtiene un resultado distinto a sus vecinos. Si X representa el número de personas aisladas, determine la esperanza de X. Ya. ¿Qué tenemos? Sabemos que X es igual a la cantidad de aisladas. ¿Ya? Pero no sabemos nada más. Así que hay que usar un viejo truco. Podemos usar una segunda función auxiliar, que es, llamémosla I sub I, que tiene la gracia de que esta es se llama una función binaria, que vale 1 si la persona I es aislada. Y 0 si no. ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacer la relación entre las dos? La sumatoria de todos los I hasta n, todas las I personas, representa la cantidad de personas aisladas. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es se ponen en la mesa y comienzan a pasar una por una. Entonces, si la persona está aislada, vale 1. Entonces suman todos los unos y van a representar la cantidad de personas aisladas. ¿Ya? Como bastante sencillo el truco. ¿Y cuál es la gracia de esto? En que la esperanza de X, que es lo que buscamos, es igual a la esperanza de la sumatoria de los I sub I. ¿Y qué dijimos de la linealidad de la esperanza? O en particular la suma de esperanzas, es que la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. Así que esto va a ser igual a la esperanza de I hasta n, la sumatoria de la esperanza de I sub I. ¿Ya? Por lo tanto, el problema ahora se reduce a calcular la esperanza de I sub I. ¿Ya? Y la gracia es que I sub I solamente puede tener dos valores. Así que, al igual como pasó en la pregunta anterior con la función g, que solamente tenía dos valores, esta también va a tener dos valores, así que va a ser la suma solo de dos elementos. Uno por la probabilidad de que i sea igual a i, sea igual a 1, más 0 por la probabilidad de que i sub i sea igual a 0. ¿Ya? Y aquí el 0 muere, esto lo mata. Por lo tanto, el verdadero problema va a ser encontrar la probabilidad de que I sub I valga 1. ¿Y qué nos están pidiendo ahí con que I sub I sea igual a 1? Eso nos está preguntando cuál es la probabilidad de que la persona sea aislada, que I sea aislada. Y eso se puede conocer, porque cuando nos encontramos con una persona aislada, cuando sus dos vecinos inmediatos, sacaron en el lanzamiento de la moneda un valor distinto. ¿Ya? Así que, ¿qué nos sirve? Nos sirve que que el vecino de la izquierda, por ejemplo, sea cara, uno sacó sello y el de la derecha sacó cara, o una unión, el de la izquierda sea sello, uno haya sacado cara y el de la derecha sello. ¿Ya? Entonces va a ser la probabilidad de sacar cara, sello, cara, más la probabilidad de que haya un sello, cara, sello. ¿Ya? Y como sabemos que son independientes, por enunciado, va a ser la probabilidad de cara al cuadrado, porque cara y cara, la probabilidad de sello, más la probabilidad de un sello al cuadrado, que son dos sellos, una probabilidad de cara. ¿Ya? Sabemos que la probabilidad de cara es conocida, que es P, entonces P al cuadrado. La probabilidad de sello a priori no, pero que salga sello el conjugado que sea cara, por lo tanto va a ser 1 menos P. Y lo mismo en lo demás, 1 menos P
cuadrado por P. Ya, entonces volvemos a la esperanza de X, que va a ser la sumatoria de las esperanzas de Y, y la esperanza de Y, que es 1 por la probabilidad de que Y sub I sea igual a 1. Y eso ya lo tenemos. Por lo tanto, va a ser la sumatoria de P al cuadrado, 1 menos P, más 1 menos P al cuadrado por P. Y a esto si lo escribo, esto no depende de I, así que todo puede salir de la sumatoria. Y en particular voy a sacar el P y el 1 menos P, porque están repetidos los dos sumando. Nos va a quedar P por 1 menos P. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un P más, un P, perdón, más 1 menos P. Y esto es igual a 1, así que esto también se va. Y nos va a quedar la sumatoria de nada, ¿ya? Y porque aquí todo salió, no hay nada, así que esto es un n. Así que finalmente la esperanza de x va a ser n, que es el n de la sumatoria, por p por 1 menos p. Ya. Y aquí pueden ver que la sumatoria, digo, la esperanza de una variable que no conocíamos nada, no conocíamos la probabilidad de ocurrencia como completa, no sabíamos nada. Si lo escribimos como la sumatoria de variables aleatorias conocidas, como que nosotros las podamos definir bien, se puede calcular. Ese es como un truco que van a usar mucho, principalmente para contar sucesos. Como que sabemos como que una parte del experimento puede ocurrir y podemos armarnos como otra variable aleatoria que nos permita describir completamente el experimento. ¿Alguna duda con esto? Ya, todo bien. Ya, la última pregunta, bueno, está puesta como por la parte A, porque esa es como la única cálculo de esperanzas. La B y la C son materia que va a entrar como para el control pasado, y las puse ahí como por si a alguno le salía alguna duda, me las podía comentar. Ya, aburrido en cuarentena, un estudiante se pone a programar en su propia versión del Tetris, en Assembly. Los rectángulos o celdas que usted que creó tienen dimensiones x, y, como el ancho y la altura, que son independientes tales que x distribuye como uniforme 0,1 e y distribuye como uniforme 0,1 también. Si hay peso en el área y el perímetro del rectángulo, usando propiedades de esperanza y... olviden varianza. No vamos a usar la varianza. Calcule la esperanza del perímetro y la esperanza del área. Bueno, sobre la pregunta que hace Javier en el chat, sí, cambia, porque lo que tú haces es como que solamente vas a contar a los que están aislados y no cuentas a los que no están aislados porque valen 0. Pero si, por ejemplo, le asignas el valor de 2, en la sumatoria también lo estás contando, ¿ya? La gracia del 0 es que como que los vuelve invisibles a la suma. Así que por eso ahí solamente sumas los aislados y no los aislados y no los no aislados. No sé si quedó claro. Ya, bueno. Ya, volviendo a la P3, P4, perdón, usando propiedades de esperanza, calcule la esperanza del perímetro y del área. Ya. P4. Partido. Primero vamos a calcular la esperanza del perímetro. ¿Y ahí qué es ¿y qué es el perímetro? Es la suma de los dos, como es un cuadrado, los dos anchos y los dos altos. Así que lo puedo escribir como 2 por x más y. ¿Ya? Y aquí aplico linealidad para sacar el 2 y que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Ya? Y luego la esperanza de x, sabemos que x distribuye, distribuye un uniforme 0,1 y y también. ¿Ya?
¿Y cuál es la gracia de que la esperanza, de que la uniforme distribuye 0,1? Es que la esperanza la conocemos, la calculamos en la partida, y como les dije, las esperanzas de las distribuciones conocidas pueden llegar y aplicarlas, no tienen que demostrar nada. ¿Y cuál es la esperanza de X? Es un medio, porque es la suma de los extremos dividido en 2, ¿ya? Que es 1 más 0 dividido 2, un medio. Y lo mismo para el otro. Por lo tanto, eso nos da igual a 2. ¿Ya? Luego, la esperanza del área. Lo mismo. El área de un cuadrado es la altura por el ancho, es decir, X por Y. Y sabemos que X e Y son independientes. Así que aquí se cumple que la esperanza del producto es el producto de la esperanza. Y como les dije, las esperanzas son conocidas. Esto es un medio por un medio, es decir, un cuarto. Iván, Eso sería todo lo de esperanzas. ¿hay alguna forma de saber si es que las variables son independientes a menos que te lo digan explícitamente? Bueno, si llega a que la conjunta de X con Y es igual al producto de las marginales de X con Y. Eso es como el único método. ¿Quedó claro? Ya. Si la conjunta era igual aquí. Al producto de las marginales. La Sí. definición como más confiable de independencia es que la conjunta X con Y sea igual al producto de X, de la marginal de X con la marginal de Y. ¿Ya? O también decir que la condicional de X con Y es igual a la probabilidad de X. Esos son como los dos métodos para comprobar si dos variables o dos eventos son independientes. ¿Alguna otra duda? Vamos a pasar a la parte B. La B dice, determine usando el teorema del cambio de variable la función densidad del área. Ya. Teorema del cambio de variable. Ya debería estar bien aprendido, pero no está de más repasarlo. Ya. Nos piden el área. ¿Y qué es el área? El alto por el ancho, es decir, X con Y. Y como que no solamente nos dan el Z y no nos dan ningún W, vamos a tomar cualquier W. Así que tomamos el más sencillo, que es W igual a X. ¿Ya? Por lo tanto, X va a ser igual a W e Y va a ser igual a Z sobre W. ¿Ya? ¿Qué sigue? Nos armamos el jacobiano. Y le calculamos el determinante. Ya, la derivada de X respecto a Z es 0. La derivada de X respecto a W es 1. La derivada de Y respecto a Z es 1 sobre W. Y la derivada de Y respecto a W es menos Z W al cuadrado. Ya determinante este con este menos este por este, y nos da 1 sobre W. ¿Ya? Después, la nueva conjunta, que va a depender de W, Z, que va a ser la antigua conjunta evaluado en W, Z sobre W por el determinante del jacobiano. ¿Ya? Ya, aquí usamos la independencia de X con Y. Y nos va a quedar f de X evaluado en W por f de Y evaluado en Z sobre W. Por 1 sobre W, que es el determinante del jacobiano. Ya, como son uniformes 0, 1, las marginales valen 1, así que esto es 1, esto es 1.
Así que la nueva conjunta va a ser 1 sobre W. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los límites de estas nuevas variables. Como sabemos que set de que X e Y están entre 0 y 1, podemos decir que W va a estar entre 0 y 1 y que Z sobre W va a estar entre 0 y 1. Ya, y como que ya tenemos información de Z y de W y nos interesa de Z, podemos multiplicar con W a ambos lados, ya que es positivo y no nos altera nada. Así que, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar un Z al medio. 0 por W es 0 y W por 1 es W. Así que ya tenemos los dos límites que necesitamos para cada variable. Ya, esto es como en uno de los límites hay una variable, para no caer en una trampa de los límites, vamos a dibujar nuestra área de integración. ¿Ya? Aquí va a estar W y acá va a estar Z. Ya, W está entre 0 y 1. Así que vamos a trazar un límite acá. ¿Ya? Y Z va a estar entre 0 y la identidad, que va a ser un W acá. Y esta vendría siendo nuestra área de integración. ¿Ya? Va a ser importante. Ya, nos piden la marginal del área, que es Z. ¿Ya? Así que, ¿qué hacemos? Integramos la conjunta en función de W, que es la variable contraria a la que queremos conocer. Ya. Sabemos que la conjunta es 1 sobre W, integramos de W. Ya. ¿Cuáles son los límites de W? W, que es lo que está aquí, sabemos que está entre Z y 1. ¿Ya? Z y 1. Y esto es una primitiva conocida, que es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de Z. Esto es 0, así que esto va a ser igual a menos logaritmo natural de Z, y así es como distribuye el área. Bueno, y el que no se haya dado cuenta, esta es una pregunta en la tarea. ¿Alguna duda? Porque como les dije, teorema del cambio de variable en dos dimensiones, entra seguro, y entra seguro porque vi el control. Así que eso. ¿Alguna duda? La indicatriz de la marginal. Ya tú dices que no estás seguro que W y Z sobre W están dentro. Es el mismo que el de la. No entendí muy bien tu pregunta. Javier. Mm, mm. Pucha, no te sabría responder, pero no creo que te entendí muy bien. Pero lo que tú tienes que hacer es encontrar los límites de tu nueva función y como dibujarte el espacio como para que no te queden dudas. Y ahí vas a tener como los límites de cada marginal. ¿Ya? Que en este caso fueron Z y 1. Porque el W está entre esta diagonal y 1. Es que mi duda es ¿Sí? que si tengo una conjunta, una densidad conjunta que tiene cierta indicatriz, como por ejemplo x mayor que 0 y y mayor que 1, ¿Ya? y calculo la marginal de x, entonces integro con respecto a y, ¿Ya? entonces después esa marginal que me queda al integrar, la marginal de x, la indicatriz tendría como solo x mayor que 0 porque el y mayor que 1 estaría como implícito, o tengo Mm. que poner igual como y mayor que 1. Buena pregunta, ¿eh? Ya. Voy a tratar de ver el caso, porque así, como hacía la rápida, no se me ocurre una respuesta. Tendría como que matraquearlo y comprobar. Y ahí le envío un correo a todos, en ese caso.
Igual, ahora pensándolo, la marginal de X solo está en función de X, ¿Sí? ¿verdad? ¿Correcto? Entonces poner una indicatriz que tenga una condición para Y sería como algo Sí, no, de estaría más, como muy ¿no? incorrecto, porque está ahí como esa variable ya murió. Ya. Sí, así que solamente todo te queda respecto a X, en este caso, en Y ese también caso. después, por ejemplo, cuando tengo que calcular para calcular una condicional, una densidad condicional que ocupa esto de la división de la conjunta y una marginal, Sí, ahí también tendría como en cada una, en el numerador y en el denominador tendría indicatrices. sí. Eh, ¿Acaso se pueden como operar, por así decirlo, o tomo como la indicatriz que como que englobe las condiciones de ambos? Ponte en casos. Como por ejemplo, si una indicatriz está como entre 0 y X, ya ponte, voy a calcular la marginal, digo la marginal condicional entre 0 y 1. Entre 0 y X, perdón. Y así con todo como los intervalos de las indicatrices. Porque, como tú dices, como que operar las indicatrices por así no se puede, pues. Entonces, y si lo intentas hacer, puedes llegar a una división por 0, por ejemplo. Porque una indicatriz como que muere, pero arriba no muere, y te queda algo dividido en 0, y eso como que tienes que tener ojo. Por eso, divídanse en casos. Ya, ya, Sí. perfecto. Gracias. Ujú. Ya. ¿Te refieres al Z o al W? Ya, que el Z porque me pedían la distribución del área. ¿Y cuál es el área? El alto por el ancho, es decir, X por Y. Y W, como no me decían nada, tomé el caso más fácil, que es tomar W igual a una variable que ya existe, para no complicarme. Ya, como una pista para el teorema del cambio de variable del control, es como bastante exótico el X y el Y, y se los damos. Así que no van a tener que imaginar ninguna variable auxiliar como rara o sencilla. Les vamos a dar X, Z y W. ¿Alguna otra duda? Ya. Que las marginales son 0 porque aquí esto está entre 0 y 1. W está entre 0 y 1, Z sobre W está entre 0 y 1, por la definición. Así que viven dentro del intervalo del uniforme, así que son 1 y 1. Ya luego tenía que ver cuáles son los límites de las variables. Ya estos son los límites del enunciado, porque sabemos que X y Y son uniformes 0, 1. Entonces, yo tengo que llegar a ver los límites para W y Z. Ya, W es sencillo porque es igual a X. ¿Ya? Pero el de Z a priori no lo conocemos directamente. Así que, ¿qué uso? Uso que Z sobre W, como es igual a Y, vive entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Y qué hago después? Como Z sobre W está entre 0 y 1, multiplico un W que es positivo a ambos lados. Y así me queda que Z va a estar entre 0 y W. ¿Ya? Y luego escribí el área de integración. Primero, W, que vive entre 0 y 1, tacho como todo esto entre 0 y 1, y Z está entre 0, la línea de abajo, y W, que es la diagonal que pasa por ahí. Y el área de integración va a ser la intersección entre ambas áreas, y que es este triángulo que pinté ahí, triángulo rectángulo. Ya. Y luego, para encontrar la marginal de Z, tengo que integrar la conjunta, que es 1 sobre W, entre el dominio de W. ¿Y cuál es el dominio de W? Vive entre esta diagonal y 1. Así que la integral va a ser entre Z y 1. Y ahí desarrollé la integral y me dio que es menos logaritmo natural de Z. ¿Alguna otra duda o duda sobre esto mismo? Ya, bueno. ¿Algo más? Yo tengo una pequeña duda, Dime. que cuando calculo la marginal, siempre tengo que buscar cómo expresar los límites en función a la variable a la cual quiero calcularle la marginal. Muy buena pregunta. No. Ahí van a haber casos en donde estos sean ambos números. Creo que en el auxiliar 4 pasó eso.
en donde las nuevas variables solamente estaban entre números. Pero en este caso, dio entre variables. Y cuando son variables, conviene dibujar el dominio de integración, para que no tengan como problemas. ¿Ya? Pero lo importante es que los límites de integración sean de la variable de la marginal. Si me ponían aquí un W, estaba como muy malo. Casi que una probabilidad que sea mayor a 1. Como que no, eso no puede pasar. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar a la parte C, que es bastante cortita. Calcule la probabilidad de obtener un rectángulo con área mayor a 0,5 y un perímetro menor a 3,5. Deje expresar la integral. Ya. Nos piden la probabilidad de que el área sea mayor a 0,5. Sí, mayor, sí, mayor. Ya, ¿y qué sabemos de eso? Sabemos que el área es X por Y, alto por ancho, ¿ya? Y tenemos que calcular esa probabilidad, ¿ya? Como sabemos dos variables, sabemos que van a aparecer dos integrales. Y esto lo voy a acomodar de una manera mucho mejor, para que nos quede solamente como relaciones de una variable a ambos lados, eso es como lo ideal. El 0,5 sobre I. Y ahora desarrollo las integrales. Va a ser la conjunta integrada en dx. Y así como un dato anecdótico, en un control preguntamos algo similar a esto y dijimos como deje expresadas las integrales y como que llegaron hasta ahí, la mayoría. Y eso no es la gracia de la pregunta. La idea es como que puedan desarrollar las integrales hasta lo más que se pueda. La conjunta la podemos separar en el producto de las dos marginales y que como son uniformes 0, 1, es 1 por 1. Así que no, la conjunta va a ser igual a 1. Ya. Límite de x sí tenemos. Que tenemos de x que tiene que ser menor a 0,5i. Y como x es un uniforme 0, 1, el límite superior, aunque no lo dan acá, sabemos que es 1. Porque fuera de eso es 0. Así que no nos importa. Y ahí tenemos los límites de x, nos faltan los límites de y. Como no tenemos ningún valor, solamente sabemos que y también es un uniforme 0, 1, también los límites de y van a ser 0 y 1. Y hasta ahí habría que llegar y hasta ahí estaba correcto. Sí, no había querido decir nada, pero está bueno el Mario. Ya, ahora nos piden la probabilidad del perímetro que sea mayor, que sea menor a 3,5. Ya, lo mismo que con el área. El perímetro lo escribimos en las funciones x, y. Sabemos que es 2 veces x más y. Y eso es menor a 3,5. Ya, esto también. Para trabajar mejor las integrales lo que tenemos que hacer es, en vez de tener dos variables a un lado, es tener una variable a cada lado. Iván, permíteme molestarte. ¿Sí? Cristian, creo que está ahí desmuteado. Eso, ¿para qué? ¿Cómo, perdón? Que creo que hay alguien que está desmuteado y que Ya se sí, está mejor lo escuchando. muteo yo. Y ahí. Sí, ahí lo muteo.
Sí que estaba esperando que se pegara la cachativa, pero da lo mismo. Ya. Y ahí nos quedaron, en vez de tener dos variables a un lado, tenemos una variable a ambos lados. Y aquí también es llegar y desarrollar las sumatorias, digo las integrales. Aquí también, como tenemos una marginal de una conjunta que es de variables uniformes 0, 1 independientes, la conjunta va a ser 1 y ahora tenemos que encontrar los límites para x e y. X superiormente, por el desarrollo del problema, sabemos que es 3,5 medios menos y límite inferior no encontramos, pero al ser uniforme 0,1 está acotado por abajo por 0, y lo mismo con y, que va a estar acotado entre 0 y 1. Y eso es todo. Dejamos expresadas las integrales. ¿Alguna duda? Ya, porque eso fue todo, no quedan más preguntas que hablar del propuesto. ¿Alguna duda antes de hablar del propuesto? Ya vamos al propuesto. P5. Juan S. es un prestigioso pero tramposo dirigente empresarial nacional. Se descubrió que una de sus empresas vendía frambuesas de China a Canadá, diciendo que son chilenas, dado el prestigio que tienen las berries de nuestro país en el extranjero. Cada tonelada de producto lo vende a los canadienses a 3 beta dólares, pero los productos no vendidos se pudren y representan una pérdida de beta dólares. Considere la demanda de frambuesas de Canadá como una variable aleatoria X uniforme 2,4 y la cantidad de estos frutos comprados a los chinos como Y. Que Y es una variable, pero no es una variable aleatoria. Ojo. ¿Cuál es el Y tal que se maximice la utilidad esperada del negocio con los canadienses? Ya, aquí decirles que la dificultad de este problema puede ser el planteamiento, ya que le están pidiendo la utilidad del negocio con Canadá. Así que no tienen por qué saber cuánto les cuesta comprarle la frambuesa a los chinos. ¿Ya? Así que la dificultad que pueden encontrar es el planteamiento y pónganse casos. En casos como x mayor a y o y mayor a x. Y ahí van a poder llegar como a una función de utilidad y luego tienen que maximizarla y todo lo demás que se aprende en Econo. ¿Alguna duda? Sí, Econo. Fue terrible. Ya, eso es el auxiliar de Esperanza. Esperanza es como muy importante, así que sí, fue real. Así que quiero que aprendan mucha Esperanza. Va a entrar para el control 2, pero es muy importante porque lo van a usar demasiado, demasiado. Ya, y eso. ¿Alguna duda? Ya creo que eso sería todo. Que les vaya bien en el control. Cualquier duda durante el estudio de la tarea o de la materia que les salga durante la semana nos pueden contactar por el foro o por el correo. Y que estén bien. Nos estamos viendo.